Ahí está grabando. Gracias. ¿Bien? Él le trajo un vasito de agua. Mil gracias. Sí. Bueno, vamos a pasar esta parte. Qué bueno y qué bendición es la oración, hermano. Sabemos lo fundamental, cómo nos cambia todo, ¿no? Nos cambia la mirada de las cosas, de los problemas, de nosotros. Cómo nos anima. Nosotros sabemos por la palabra que tenemos que orar en nombre de Cristo. Eso se hace, como Él lo dijo, en mi nombre. Él dijo, oren, pidan en mi nombre y yo lo haré. Y todos queremos que Dios nos escuche y que Dios haga. Tenemos necesidades, se las presentamos a Dios. Y bueno, es fundamental que recordemos que vamos a ser oídos en su nombre, por medio de Él. Y Él, como dijo, el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No solo en el ir a la presencia de Dios el día que estemos, por su gracia, sino en la oración. Nadie puede llegar si no es por Él. Y eso desde luego está en su palabra. Hoy quería compartir algo justamente sobre la palabra de Dios. Y lo digo así, algo, porque sería interminable querer hablar algo que sea medianamente completo sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es infinita. Ya de por sí, humanamente, viéndola, es un libro importante. No es un libro de 10 hojas o 20 hojas. Es un libro extenso. Y todo lo que dice está lleno de sabiduría y de la inspiración que es por el Espíritu Santo. No son palabras de alguna persona muy sabia o un creyente muy cercano a Dios que escribió su parecer o su experiencia propia. No. La palabra de Dios es de Dios. Y de acuerdo a cómo sea ese Dios para nosotros, así va a ser su palabra. Y de acuerdo a cómo sea la palabra de Dios, la palabra para nosotros, así va a ser el Dios que tengamos. Dios es el que es, no va a cambiar. No va a ser más grande, más chico, nada. Él es eterno. Pero otra cosa es el Dios que nosotros conocemos, el Dios que nosotros tenemos. ¿Cómo es ese Dios y quién es ese Dios? Y el Dios que conozcamos va a ser el Dios que conozcamos por la palabra de Dios. Lo que conozcamos de la palabra de Dios, eso va a ser lo que conozcamos de Dios, del Dios verdadero. Quería compartir algo, les decía, la semana pasada estuvimos viendo con Catalina una película que ya supimos ver alguna vez y se la recomiendo. Es un testimonio real, la vida real o sea, la película del testimonio de vida de un periodista que su esposa se convierte, tiene sus hijos, todo, tiene sus proyectos, su vida, todo diagramado de lo que quería hacer y un día casi se le muere una hijita. Bueno, el Señor la salva, después cuando la vean, así le dejo la inquietud. Es tocada la esposa, ella se convierte al Señor, cree realmente, y él empieza en una búsqueda. Él quería demostrar, porque dice, todo lo que pasa, lo que se conoce de Dios y de Cristo, es una historia
como hay otras historias, pero ninguna, no se compara a ninguna otra en el punto eh, en que Cristo resucitó. Eso es lo que hace diferente la historia de Jesús y la Biblia misma. Y él empieza toda una búsqueda, un estudio, que lo hizo muy concienzudamente, hizo realmente un trabajo, le llevó un tiempo, viajó, eh, entrevistó personas, hizo realmente un trabajo científico de estudio. Y bueno, cuando la vean, les dejo cuando la vean, van a ver cómo termina este periodista, pero así tengo que decir que él comprobó que es todo verdad. Y bueno, después también capaz que si la encuentro la voy a poner en el grupo de la iglesia, porque también voy a poner un link, que me olvidé de hacerlo, donde encontré un documental, un video en realidad, que hace una chica española, pero está el testimonio de él, de la persona real, que él cuenta y da varios datos de lo que hizo, y de algún otro hermano más, y que habla sobre Cristo y sobre la palabra de Dios, ¿no? Y la resurrección, que es lo que distingue a toda historia de la verdadera historia de Jesús. Y eso, ¿cómo nos llega a nosotros? Todo lo que sabemos de Dios, ya lo estuvimos diciendo, pero ¿cómo nos llega? Si alguien te tuviera que decir, ¿y vos cómo sabés que lo que dicen ahí es verdad? ¿De dónde lo sacan? ¿En qué basás tu fe? ¿En qué basás tu creencia o tu forma de vivir? ¿De dónde sacás esas ideas que tenés? Y todo cristiano, todo aquel que ha conocido a Cristo, eh, sabemos que lo sacamos de la Biblia, ¿no? Sencillamente. Y como dicen a veces los hermanos, la Biblia es un testimonio totalmente cierto desde todos los puntos de vista que se busque y que se estudie. La Biblia tiene datos de toda clase, no habla solamente, o sea, de un Dios que está en el cielo, sino habla de este mundo, habla de nosotros, habla de física, de química, de geografía, de historia, de matemática y de las ciencias que se les pueda ocurrir, de construcción, de trabajo y de lo que puedan pensar, la Biblia lo contiene. Y nunca hay que perder de vista el nombre, palabra de Dios, porque eso es lo que le va a dar, según la tengamos, así, todo el peso, el valor y el significado que tiene, y el poder. Quisiera leer un primer versículo, un par, Hebreos 4. Como dije al principio, algo sobre la palabra de Dios, porque como las cosas que son de Dios, ¿no? Son infinitas, y la palabra de Dios es así. En Hebreos 4:12 nos dice algo muy importante. Habla de la obra que hace la palabra de Dios. Y nos dice varias cosas importantes, y de la palabra de Dios en sí misma. Viene hablando, Hebreos, viene hablando del pueblo de Israel. Conocemos la historia de Israel, muchos. La Biblia nos cuenta en el Antiguo Testamento que Israel fue liberado de Egipto, que cruzaron el mar, que vieron los milagros, vieron todas las señales, las plagas en Egipto, cruzan el mar que se abre así en dos, pasan, llegan, y es un pueblo que con sus propios ojos pudieron ver las maravillas de Dios, los milagros gigantes de Dios. Pero dice también en una parte que de los más de ellos no se agradó Dios. Y 4:11 dice, procuremos pues, nosotros, ¿no?
entrar, hablando de un reposo, el reposo de Dios, dice, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El pueblo de Israel, habiendo visto con sus propios ojos, habiendo estado ahí, fue rebelde a Dios y no recibió la bendición de Dios. Y dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva, no es un libro. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, cosas que no podemos ver, pero que están adentro nuestro. Las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que nadie puede ver, escudriñar, saber, conocer de adentro nuestro, la palabra de Dios lo hace. Y no hay cosa creada, dice el versículo 13, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, que es el Señor. Gloria sea a Dios. Entonces Dios nos da esta palabra y nos dice, primero, nos da esta palabra. No le da esta palabra. No se la da a tal, no se la da a cual, me la da. Nos da esta palabra a cada uno. La palabra de Dios obra en nosotros cuando entendemos y creemos que es para mí, no cuando es para él, para ella, para el otro. Ahí empieza a obrar la palabra de Dios. Si no, la palabra de Dios es un corazón, encuentra un corazón cerrado en nosotros, cuando es para otro. Cuando es para mí, fíjense todo lo que hace. Primero, es viva, es una palabra viva, que trae vida, que tiene vida en sí misma, que me habla, que no es un libro, que no es conocimiento intelectual, que es algo que llega a moverme todos los cimientos, lo que soy, lo que pienso. Y entre más lugar le dé, lo va a hacer, y entre menos lugar le dé, menos lo va a hacer. Que me corrige, que me apacigua, que me tranquiliza, que me da paz, que me hace ver las cosas de otra forma, que me hace creer en un Dios que puede, en un Dios que no se desentendió de mí, en un Dios que me escucha, en un Dios que me dice que pide en su nombre, que Él me va a oír. Esa es la palabra de Dios. Es mucho más que un libro que puedo estudiar o leer o escuchar hablar de Él. Es lo que Dios me está diciendo a mí. Y cuando es así, cuando lo creo así, cuando la leo así, cuando abro el corazón y me rindo, cuando me decido a dejar mis pensamientos de lado, mi forma de ser, mi forma de hacer las cosas, ahí esa palabra empieza a traer esa vida, la que Cristo quiere poner y hacer en mí. Si no, no. Y dice que en este trabajo que hace la palabra de Dios es eficaz. Pero ¿será cierto lo que dice? Es eficaz, hermano. Créele, porque va a trabajar. No va a fallar. Solamente va a quedar en un dicho cuando yo no la crea. O en algo que leí o que me enseñaron o que hoy escuché en la iglesia. Pero cuando la crea, va a hacer su trabajo en mí. Me va a ayudar, me va a dar luz. De esto vamos a ver algo más después. Y no va a fallar, es eficaz. Cuando uno usa una herramienta, cuando uno, no sé,
La mujer, una batidora, no sé, una multiprocesadora, el varón tal vez, no sé, una moladora, una lima, una sierra. Quiere que le sirva eso. Y qué bueno es cuando usamos eso, ese instrumento, esa herramienta, y es eficaz y nos sirve para hacer lo que queremos y tenemos satisfacción en ver que sirve y hacemos y logramos cosas. La palabra de Dios es así, es eficaz. Vamos a lograr cosas en nuestra vida. Dios lo va a hacer en nosotros cuando dispongamos nuestro corazón, porque esa palabra es eficaz y además se va a cumplir. No va a fallar, no va a quedar en un dicho. Y de eso depende de cuánto nosotros la creamos y busquemos. Y nos rindamos. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Y sabemos que cortar duele, hermano. Y recordemos, no es para él, no es para ella, no es para aquel, es para mí. Esa palabra también que corta, también me corta. Y primeramente me corta. Y a veces ese cortar, ese puede ser para remover cosas que están arraigadas en nosotros. Hay muchos que dicen la gente no cambia. O puede empeorar, pero no cambia. En general es así. Si hay algo que, no sé, pero a mí se me hace que es más fácil mover una montaña que cambiar a una persona. Es más fácil. Tal vez hasta veía la otra vez que eh, en YouTube ahí estaban haciendo una obra gigante, hicieron una obra gigante, una represa inmensa en China, es tan grande, se ha juntado tanta agua, tantos millones de toneladas de cemento, de hierro y tanta cantidad de agua de toda una región, es tan gigante que dicen que ha movido en una pequeña proporción el eje de giro de la Tierra. Fíjense qué grande que es. Así que fíjense que, y movieron más que una montaña. Pero cambiar la vida de una persona que deje su pensamiento, su forma de hacer, de vivir, eso a mí me parece mucho más difícil, porque realmente humanamente es imposible. Mover la montaña es más fácil, pero cambiar un corazón es imposible. Para el hombre es imposible. Sin embargo, la palabra de Dios, cuando corta, puede sacar cosas que están sobrando, cosas que están mal, cosas que no me hacen bien, cosas que no me traen la bendición de Dios. A veces tienen que cortar incluso amistades. Uno a los amigos los quiere, por eso es amigo, por eso se acerca, los aprecia. Pero a veces esos amigos no te hacen bien. Y por más que te duela y por más que los aprecies, no te hacen bien. Y a veces hay que cortar eso. Alguien dijo, ¿cuáles son los buenos amigos y cuáles son los malos amigos? O los amigos que no te convienen. Los amigos que no te convienen son los que te alejan de Cristo, los que te alejan de Dios. Y los amigos que sí te convienen son los que te acercan a Cristo, los que te ayudan a ver su amor, a ver que Él es verdad, los que comparten una fe. Y realmente, si lo pensamos un poco, alguien que nos aleja de Cristo no nos es de bendición. De cualquier forma que lo hagan, o grupos, o personas. No, no es para bien. No compartimos lo bueno con esas personas, porque no lo traen. Y si hay que cortar eso, hay que cortarlo. Y los que te acercan al Señor, los que te acercan a Cristo, los que te ayudan a crecer en tu fe. Yo quisiera estar rodeado siempre de personas todo el tiempo que sean así. No es que estemos todo el día leyendo la Biblia, o que estén todo el día leyendo la Biblia o leyéndonos. No, pero
Se comparte la vida, se comparte de su presencia. A veces la palabra de Dios que corta, tenemos que dejar que corte esas cosas también. Costumbres, vicios, mañas, lo que sea. Y Dios, en el que cree realmente en Él, hay un paso de fe que el hombre tiene que dar, si quiere de verdad encontrar a Dios. Y va más allá de ir a una iglesia, va más allá de si ofrenda o da algo o hace una obra buena, o si un día se bautiza, va más allá. Hay algo que al hombre lo aparta totalmente de Dios y que no es ni un amigo, ni una costumbre, ni un vicio, ni una práctica. Hay algo que realmente aparta al hombre de Dios y de todo lo bueno que Dios tiene para él. Y es lo principal que la Biblia quiere cortar y sacar de ese corazón. Eso que lo aparta de Dios. Y eso que lo aparta al hombre de Dios, de tal forma que el hombre no puede ser bendecido, el hombre no entiende sobre Dios, le priva al hombre de entender la misma Biblia, la Biblia se vuelve como una tiniebla, como si yo mirara así, sin lente, veo ya casi rayas solamente. Así es como mantiene al hombre este obstáculo, no puede ver, no puede entender, no puede encontrar en Dios su verdadera ayuda, la llenura de su corazón, la paz. No puede tener una vida buena, feliz, no se puede, sin Dios no se puede. Y esto que estoy diciendo se lo impide y lo aleja de Dios y de esa bendición. Y no hay manera de sortear ese obstáculo por nuestra voluntad o por más que hagamos lo que hagamos, por nosotros mismos. Y eso que obstaculiza es lo negativo del ser humano. Todo lo negativo que está en el ser humano, sea la bronca, la envidia, sea todo lo negativo, malos pensamientos, malas acciones, cosas mal dichas, cosas que no se debieron hacer, no se debieron hacer y se hicieron, cosas que se debieron hacer y no se hicieron. Todo lo negativo, todo eso negativo, Dios lo llama pecado. Pecado no es una palabra demasiado complicada. En realidad es muy sencillo. Todo lo negativo del ser humano, todo, ya digo, en su pensamiento, palabra, acción, omisión, todo lo malo, todo lo oscuro, no hace falta no es solo matar, robar y etcétera. Todo lo negativo, eso lo aleja de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios completamente santo, limpio, puro, lleno de amor. Es perfecto. Su amor es inmenso y está esperándonos con los brazos abiertos. Pero este obstáculo impide completamente que Dios llegue a nuestra vida. No se puede. No se puede hasta que por la fe en la palabra de Dios, esto sea cortado. Esto sea quitado del ser humano. Esto sea limpiado. Y eso se hace en un paso. Buenas noches. Eso se hace cuando el ser humano dice, a ver Dios, ¿qué me decís? Cuando atiende de corazón, su oído inclina su oído de corazón a Dios y dice, a ver, ¿cómo es? ¿Tengo que hacer algo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo acercarme a vos, Dios? Bueno, ahí está. Esa es la intención del hombre. Pero tan imposible es para el hombre acercarse a Dios que él tuvo que acercarse a nosotros. Y se hizo hombre un día en la persona de Jesús. Y en la persona de Jesús, habiéndose hecho hombre,
terminó, como sabemos, en aquella cruz sufriendo un castigo terrible que jamás merecía. Pero eso tiene todo el sentido, aunque muchos no se lo ven. Y es que todo lo negativo que hablábamos antes, todo lo malo, todo lo feo del ser humano, ante el Dios, ante el Padre Santo, merece un juicio y un castigo. Y no lo podemos evitar. Nadie lo va a poder evitar. Nadie va a poder esquivar eso. Y eso es tan real, más real que nuestra misma existencia. No se puede zafar de ahí. Dice la Biblia también que cuando el hombre muere hay un juicio. Y ninguno puede ser dado por santo, por limpio, por puro, por inocente, por nada. La única forma de que el hombre se acerque finalmente a Dios es que sea perdonado. Y lo que hizo Jesús en la cruz fue pagar una deuda que no era propia, era la nuestra, justamente la nuestra. La Biblia dice que el pecado, la maldad merece su castigo y lo va a tener. Bueno, Él quiso llevar el castigo que nos corresponde a nosotros, que nos merecemos nosotros, para ofrecernos ¿qué? El perdón al que lo quiera. Ahora el hombre tiene que dar un paso, tiene que hacer algo, tiene que dejar que la palabra de Dios corte adentro de su corazón, que trabaje en su corazón y no poner su corazón duro y escucharlo y dejarlo pasar y rechazar eso que dice la palabra de Dios. Es la opción que tiene esa o realmente creerla, o conformarse con una iglesia, o conformarse con venir todos los domingos o los miércoles, o conformarse con bautizarse tal vez o hacer otras cosas. Pero nada lo va a librar. Y nada le va a impedir, nada va a cambiar su situación de estar lejos de Dios, de estar en la condenación. La Biblia dice también, serían muchos versículos, ¿no? Que el que está sin el perdón de Dios, justamente la ira de Dios está sobre él. No es liviano eso. Pero Dios, que es rico en misericordia, se ofreció él para pagar lo que nos tocaría a nosotros. ¿Para qué? Para aquel que lo desee, para aquel que escuche la verdad como es y crea la verdad y deje que esta palabra trabaje y corte en su corazón, se arrepienta, pida perdón y crea en el verdadero Jesús, en el verdadero Dios. En todas las iglesias se habla de Dios. En todas las iglesias que se llaman cristianas se habla de Dios. Se habla de Jesús. Se habla del Padre, del Espíritu Santo. Y si podemos nombrar católicos, testigos de Jehová, mormones y muchas más. Pero no se le da lugar a la palabra de Dios y al verdad, que nos habla del verdadero Jesús y lo que el hombre necesita hacer. No solo que lo tendría que hacer, lo necesitamos. Mientras no demos este paso, mientras no creamos a la palabra de Dios lo que nos dice, mientras no dejemos que corte acá adentro, vamos a estar lejos, vamos a estar en peligro. No vale la pena estar así. Y la palabra de Dios se cumple totalmente. ¿Por qué? Porque no debemos olvidarnos del nombre, palabra de Dios. La verdad que tenía varios versículos más que no voy a leer. Sí voy a mencionar algo. Estuve buscando lo que era un síndrome sobre la palabra de Dios. Un síndrome que se llama LBDP. No creo que lo encuentren en ningún libro porque se me ha ocurrido a mí, pero sí el efecto es verdadero y es real. Los síntomas de este síndrome. Yo le llamé así porque la sigla sería
La Biblia dice, pero, y ahí pueden ponerle ustedes punto suspensivo y pueden escribirle lo que en su caso corresponda. La Biblia dice, pero muchas veces le ponemos, y eso es algo antiguo, son mandamientos antiguos. La Biblia dice, pero no está tan mal lo que hago. La Biblia dice o habla sobre eso, pero ¿qué van a decir si yo hago, si yo creo, si yo me entrego al verdadero Dios? El asunto es qué va a hacer Dios. La Biblia dice, y podemos ponerle muchas cosas. Sin embargo, la Biblia dice, y es verdadera. Muchas veces porque la Biblia dice, pero siempre tiene una objeción, es que después también nos sentimos mal. Y hablo también de los que somos del Señor. Síntomas de esto son frialdad, individualismo, desesperanza, desesperación, falta de fe, falta de amor, desánimo, falta de respuesta, falta de sabiduría. Eso no llega solo por la palabra de Dios, pero no solo por leer la palabra de Dios, sino por creer la palabra de Dios. La palabra de Dios no es algo que solo se lee y se estudia, sino que la palabra de Dios es como dice, para que comprobéis cuál es la voluntad, cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La palabra de Dios se comprueba, el que lo cree lo comprueba. El otro la sabe, capaz que entiende un montón de cosas, tiene datos, muchas personas, pero el que la cree, la comprueba, la empieza a vivir, le empieza a hacer cosas adentro de él mismo. Y lo primero que tiene que hacer la Biblia en una persona que se acerca a Dios es dar este paso que decíamos recién. Este paso de escuchar lo que Dios dice. Dios nos ve, Dios nos ama tremendamente, pero este mundo no está enfocado ni a Dios, ni a lo bueno, ni al bien. Está enfocado, va rumbo a un camino que no apunta a lo bueno, apunta al mal, a su propio mal. Y eso es justamente porque esto negativo que hablamos es lo que el hombre elige, en vez de escuchar a Dios y su palabra, en vez de reconocer que hay falla, que hay pecado, que hay maldad, de muchas clases, y pedirle perdón al Señor, ¿sí? Porque Él se hizo hombre y pagó por eso. Y el día que el que no lo haya hecho, el que realmente todavía no lo haya hecho, todavía lo puede hacer, mientras respire. Eso lo sabemos. Y Dios le va a recibir, y Dios le va a dar perdón, y Dios le va a dar paz, y Dios le va a empezar a cumplir cosas, y va a cambiar su corazón primeramente, para después cambiar sus circunstancias, sus problemas, su situación. Dios quiere cambiar corazones, y lo que usa Dios para acercarnos a Él es justamente todos esos problemas, esas circunstancias, problemas familiares, problemas de trabajo, problemas de dinero, problemas de distintas cosas. Esas cosas son las que Dios termina usando para nuestro bien, para que nos acordemos que está en el cielo, para que veamos si puede oírnos, para que nos acerquemos tal vez a una iglesia donde se habla de la palabra de Dios, para que leamos una Biblia para ver si nos dice algo y nos va a hablar. Y lo que Dios quiere realmente hacer es que tocar y que cambie nuestro corazón para con Él. Y ahí es como Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que habla de su salvación. Y todas estas cosas de las que viene hablando, comida, vestido, casa, etcétera, que Dios sabe que tenemos necesidad de esas cosas, le serán añadidas. Pero Dios quiere primeramente el lugar. Quiere que Él primero. Como dije, muchas veces nos acercamos porque esto, porque el otro. Pero eso es para que escuchemos la verdad y primero
entendamos que primero tenemos que buscarlo a Él, para que entonces, cambiando nuestro corazón, Él también nos va a ayudar en las demás cosas. Y la palabra de Dios se va a cumplir hasta el fin. Y Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, lo que yo les dije, no pasará. Y ahí podemos poner nuestra confianza. Y ahí debemos poner nuestra confianza en un paso de fe. Si todavía no lo han hecho, cualquiera que todavía no lo haya hecho, todavía lo puede hacer. Y todavía puede encontrar a Dios, al verdadero. Y ahí va a haber su cambio y una vida nueva. Y los que lo conocemos, sabemos cuánto flaqueamos, cuánto fallamos, cuánto necesitamos escuchar, recibir, pero vale la pena confiar en esa palabra. Dios nunca ha defraudado. Él ha hecho, si nosotros realmente le conocimos y le conocemos, si hemos dado ese paso de arrepentimiento y fe, sabemos que esa palabra es verdad. Porque Él empezó a hacer cosas adentro nuestro que nosotros nunca le habíamos imaginado. Y empezó a hacer cambios que nosotros nunca esperamos. Y nos empezó a hacer ver la vida y a hacer cosas en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, que nosotros no sabíamos. Y tenemos la paz de Dios. Así que tenemos que ahondar ahí, tenemos que escarbar ahí, tenemos que confiar ahí, no conformarnos con lo que sabemos, no pensar que sabemos, que ya aprendimos, que sé bastante o que sé suficiente, o que con lo que sé me alcanza. No, no es así. Necesitamos seguir buscando. ¿Para qué? Para que no nos volvamos fríos, para que no nos volvamos religiosos, para que no nos volvamos otro domingo más, otro miércoles más, para que nos corrija. Y sabemos que nos duele, y sí. Pero la palabra de Dios va a seguir obrando en nosotros mientras nosotros tengamos corazón abierto. Y eso tenemos que seguirlo haciendo. Empezamos un camino, Dios empezó a hacer un trabajo en nosotros. Si de verdad le hemos conocido, si no, no. Y bueno, ese trabajo lo está haciendo. ¿Y cómo lo va a seguir haciendo? Con la palabra de Dios y con la oración, desde luego. Oramos, hermano. Gracias, Señor, por tu grande misericordia, por tu piedad, por cómo te acercaste a nosotros, cómo nos tuviste misericordia, cómo pagaste cada uno de nuestros pecados allí en la cruz. Sufriste el castigo que me tocaba a mí, que era justo para mí, y lo sufriste vos, Señor. Gracias porque nos mostraste la verdad, nos ofreciste el perdón por la fe, por el arrepentimiento y la fe. Y nos diste la paz que gozamos, que disfrutamos. Nos hiciste ver la Biblia, nos hiciste empezar a comprender tus cosas, que son espirituales, que no son intelectuales, que nos llegan al corazón, con las cuales caminamos, Señor, con tu enseñanza, con tu guía. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Cuando merecimos todo lo contrario, nos hiciste misericordia y nos trajiste a la vida y nos espera la redención eterna en tu presencia, una vida de felicidad. Gracias, Señor. Y te rogamos, Señor, que también por misericordia para los que no hayan todavía dado este paso, que todavía no hayan sido perdonados, que todavía no hayan sido quitados de la ira, para que puedan alcanzar misericordia y perdón, limpieza por la sangre de Cristo, salvación eterna, paz verdadera, amor. Gracias, Señor, te rogamos por ellos, por todo aquel que no lo haya hecho para que lo pueda comprender, si todavía no lo hizo. Gracias, Señor. Gracias por oír nuestras oraciones, como las que hicimos más temprano, saber que tú las recibes, porque nos hiciste aceptos en el amado, y así acepta nuestra oración. Gracias, Señor, por tu palabra, con la cual nos aconsejas, nos enseñas, nos redarguye, nos corrige, nos amonestas, nos alienta, nos da fuerza, nos da fe, amor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día buscar
Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Sobre todo, gracias por Él. En su nombre, amén. Amén. Y bueno, el domingo, de tarde sería, ¿no? A las 19, la cena del Señor, y a las 20 y algo. Viene Miguel Marchetti, un hermano de Rosario. ¿No sabe algo de su esposa? ¿Cómo está? Ah, pues tuvo unos problemitas de salud. Sí, sí, sí. ¿Está mejor? Ah, bueno, y hace rato no tenía noticias. Ah, bueno, bueno. Bueno, hermano, nos vemos. Tengo que dar el fin a la grabación. Sí. La película. Hermano, yo le comenté la película, muy paso de qué. Está muy buena la película, paso de